Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Compartiremos hoy géneros literarios. El objetivo es que sepas identificar diferentes tipos de textos, así como reconocer sus características. Por ello, te invitamos a que tomes nota de las ideas más relevantes. Así es. Para iniciar, queremos compartir una historia muy entretenida. Microrrelato: ¿Cómo ha cambiado el cuento? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Érase una vez un grupo de viejas e ilustres amigas que se reunieron para contarse sus logros y sus vidas. Cenicienta les contó que se hizo arquitecta, porque en lugar de limpiar castillos, prefiere construirlos. Blancanieves, que según los enanitos es una rompecorazones, optó por hacerse cardióloga. Caperucita se hizo miembro del Parlamento Europeo y ya no teme a ningún lobo. La Bella Durmiente, que llevaba 100 años durmiendo, se quedó asombrada con la igualdad y los éxitos conseguidos por las mujeres, y le pareció un sueño que por fin haya cambiado el cuento. Beatriz Domínguez Palarea. Ahora que hemos escuchado esta historia, ¿identificas el género y subgéneros literarios del microrrelato presentado? Si no es así, no te preocupes. Así como el microcuento, existe una gran variedad de textos que tienen diversas características. Para identificarlas es necesario conocer los géneros literarios. Por tanto, veamos la siguiente información. Te invitamos a ver cada uno de los géneros literarios. Sí, empecemos con el género lírico. El autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Se conoce como poesía lírica o género lírico por ser inicialmente tocado por una lira mientras se recitaban las estrofas de la poesía.
predominan siempre los sentimientos del autor, ya sean emociones alegres o depresivas. Generalmente, el poeta o hablante se expresa en primera o tercera persona, en representación propia o del personaje expresado. Es, mediante tres actitudes principales, que el poeta expresa sus sentimientos e ideas. Una de ellas es enunciativa. En esta, se hace uso de la primera persona y la tercera persona, y tiende a narrar algo o a describirlo. La segunda es apostrófica. En esta, se dirige a alguien, a un ente, a quien le comunica su sentimiento o percepción del objetivo de sus cantos. Y por último, canción. Esta es la lírica por definición, y es cuando se expresa el sentimiento mediante una canción. Es una de las más difundidas, si no, es que es la más difundida del género lírico. El poeta deja ver su yo interior y expresará todo aquello que desea decir, pero no se enfocará a lo que se encuentra a su alrededor, sino a su propia percepción y su propia opinión. La estructura se comprende de líneas, las cuales se le denominan como versos. El conjunto de versos forman una estrofa, y por lo general los versos riman. Es importante mencionar que en la actualidad la rima ya no tiene que estar presente, tampoco la métrica. Por ello encontramos el verso libre. La métrica es el estudio de la medida silábica de los versos. La mayoría de los poetas empleaban las reglas de la métrica para darle ritmo y musicalidad al poema. Actualmente hay quienes han dejado de lado la presencia de la métrica. Pueden incluso crear la prosa poética, es decir, poner por escrito sus emociones y sentimientos en un escrito común, combinado en un lenguaje literario. Ahora que ya hemos visto el género lírico, veamos cuáles son los subgéneros que hacen uso de las características de la lírica. Revisemos algunos de los subgéneros de la literatura lírica, entre ellos, canción, himno, oda, elegía, égloga, sátira y epigrama. Veamos las características de cada uno de ellos. Canción. Es un poema que expresa sentimientos o emociones y va acompañado de instrumentos musicales. Himno. Composición que manifiesta sentimientos patrióticos o religiosos e identifican una nación o a un grupo religioso. Oda. Es un poema que tiene como tema principal la reflexión. Elegía. Es un tipo de poema melancólico y meditativo. Égloga. Es un poema que expresa sentimientos referidos al amor y a la naturaleza. Sátira. Se compone en verso o en prosa y trata temáticas ligadas a la censura de vicios colectivos o individuales. Y por último, epigrama. Es un poema conciso que se escribe en forma de verso. Ya hemos identificado al género lírico y sus subgéneros. Conozcamos ahora el género épico y sus características. Este género se caracteriza por ser un texto que narra las hazañas y aventuras de un héroe, que puede ser histórico o mitológico, siempre en un entorno bélico. En la antigüedad, se caracterizaba por su estructura en verso. Se considera que Homero fue el padre y precursor del género literario épico. La Ilíada o la Odisea son dos de las primeras obras épicas de nuestra historia, pero hay muchísimas más. Característica número 1. Uno de los elementos más destacados es que la épica habla sobre un héroe y las hazañas que logró. Se trata de una narración que puede ser histórica y por lo tanto real, o un relato que puede estar inspirado en una mitología o en hechos legendarios. 2. El héroe que aparece en las obras épicas siempre está idealizado y posee grandes rasgos excepcionales, que encarnan al hombre ideal. Una persona valiente, con una fuerte ética, con rasgos físicos ejemplares y que es el modelo del buen ciudadano. Un retrato exaltado que se usaba para instruir a la sociedad de aquella época. Otra de las características del género épico más destacadas es que está plagada de elementos sobrenaturales, como por ejemplo
la aparición de los personajes míticos como dioses, demonios, ángeles, etc. Se crea una narración repleta de acción y de significados morales, que tenían la intención de instruir a la sociedad para garantizar una óptima convivencia y un gran civismo. 4. Como llevamos diciendo, uno de los objetivos de este género literario es conseguir instruir a la sociedad mediante la enseñanza de virtudes que deben imitar. También se condenan los defectos y se castigan las obras como un destino trágico e irreparable, para que, así, la sociedad siempre quisiera hacer el bien y evitar el mal. 5. Otro de los elementos del género épico más destacados es que hoy en día estos textos nos aportan una información histórica y cultural muy importante. Los poetas griegos dejaron relatados elementos propios de su tradición, como por ejemplo los mitos y las leyendas, así como episodios de la historia. Gracias a estos poemas narrativos, hoy en día podemos conocer una gran cantidad de tradiciones en todo el mundo. Y 6. No debemos olvidar que en los poemas épicos también ha estado muy presente la religión. De hecho, los dioses suelen jugar un papel esencial en el desarrollo de la trama, y es finalmente quien determina la acción del personaje principal. Es aquí que se encuentra el pozo moral de la obra, ya que los dioses son los que tienen la capacidad de juzgar las acciones de los hombres. En la antigüedad se le llamaba a esta literatura épica, pero en la época moderna se integra dentro del género narrativo, pues a lo largo de la historia muchos autores observaron que el género épico compartía muchas características con obras de carácter narrativo. Recordemos que el género narrativo se caracteriza por el relato de una historia real o fantástica. Cuenta con personajes, ambiente, tiempo y espacio, además de estar escrita por lo general en prosa o diálogo. Así que en la actualidad podemos encontrar que a este tipo de género le llaman épico o narrativo. Es momento de conocer los subgéneros narrativos. Los subgéneros de la literatura épica o narrativa son el mito, la leyenda, la fábula, el cantar de gesta, la epopeya, el cuento y la novela. Revisemos las características de cada uno. Mito. Se trata de un texto que narra un mito procedente de una cultura o una tradición. Los personajes que aparecen en estos textos son sobrenaturales, y las obras suelen hablar de temas tan importantes como el origen del mundo o el origen del hombre. Leyenda. Se trata de una narración que está inspirada en hechos reales, pero que se cuentan con una gran dosis de imaginación y elementos ficticios, haciendo que lo que se narra sea muy diferente de lo que realmente sucedió. Las leyendas suelen contener también elementos sobrenaturales y mágicos. Fábula. Es un tipo de poema épico en donde los personajes son animales o son seres inanimados. El objetivo de este tipo de textos es lanzar una moraleja, por lo tanto, tienen una gran intención didáctica. Cantar de gestas. Es un tipo de narración propia de la Edad Media y que está escrita en verso. El protagonista es un héroe que encarna valores como la honra, el amor, la fidelidad, etc. Epopeya. Es una extensa narración épica que está protagonizada por un héroe idealizado y que es el representante de todo el pueblo. El cantar del mío Cid o la Divina Comedia son dos claros ejemplos de epopeyas conocidas de nuestra historia literaria. Cuento. Es un relato breve de una pericia inventada, sucedida a uno o varios personajes, con argumentos muy sencillos, y a veces con una finalidad moral. Y por último, novela. Es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el del cuento, y a diferencia de lo que sucede en el cuento, al lector le importa no solo lo que le ocurren a los personajes, sino también lo que piensan y sienten, cómo evolucionan espiritualmente y cómo influyen ellos en la sociedad en la que viven. Revisemos finalmente el género dramático y también sus características. Característica número 1. Tienen como objetivo la representación de conflictos diversos de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes.
2. Se escriben en forma de diálogo. La acción y la presentación de los personajes se explica mediante el uso del diálogo. Los personajes hablan entre ellos, y de esa conversación podemos comprender mejor su psicología y su naturaleza. 3. Otro elemento muy característico del drama es que no existe la figura del narrador. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca todas las manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. 4. Lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que sucede por los actores frente a un público. 5. La escenografía o la puesta en escena será la encargada de reflejar cómo es el espacio o la época en la que nos encontramos. Y el resto se deberá leer entre líneas, con todo lo que se representa sobre el escenario. Característica 6. De forma habitual, las obras teatrales suelen hablar sobre temas universales que conciernen al ser humano. El amor, la venganza, las injusticias sociales, etc. Son obras que tienen un objetivo de comunicación y que, por tanto, se describen para lanzar un mensaje o una idea. Y 7. Las obras dramáticas, a diferencia de otros géneros literarios, se dividen en actos, y cada acto cuenta con diferentes escenas que se diferencian según vayan avanzando en la trama. Otro de los elementos con los que cuenta este género son las acotaciones, que son las indicaciones de lo que realiza cada uno de los personajes, y en ocasiones determina el ambiente de la escena. Todos estos elementos se pueden apreciar en los siguientes subgéneros dramáticos. Los subgéneros del género dramático son tragedia, comedia, melodrama, tragicomedia, farsa, ópera, zarzuela, paso o entremés, obra didáctica, sainete y autor sacramental. Revisemos las características de cada uno de ellos. Tragedia. Culmina con la destrucción del protagonista. Comedia. Se muestran defectos humanos de manera exagerada y jocosa, y tienen un fin moralista. Tragicomedia. Mezcla elementos trágicos y cómicos. El protagonista busca el amor o la amistad. Farsa. Los personajes son caricaturescos y se desenvuelven en una situación muy realista. Obra didáctica. Invita a la reflexión y al aprendizaje del espectador. Sainete. Jocoso y popular. Se representa como intermedio de una función o al final. Paso o entremés. Es una pequeña obra entretenida, jocosa y burlesca. Auto sacramental. Pieza de obra de teatro de carácter religioso. Ópera. Es actuado y a la vez cantado, acompañado por una agrupación musical. Zarzuela. Surgido en España. Contiene partes cantadas y musicalizadas y partes habladas. Y por último, drama. Es un conflicto más o menos intenso, con un tono ligero y un final feliz. Recuerda que los géneros literarios tradicionales son épico, lírico y dramático, y cada uno de ellos tiene varios subgéneros. En la actualidad podemos encontrar gran diversidad de textos que a nuestro parecer están rompiendo modelos y parámetros que corresponden a los géneros tradicionales. Veamos algunos ejemplos.
Hasta aquí hemos abordado el tema de géneros literarios y sus características. Ha llegado la hora de identificar lo que has aprendido. Saca lápiz y papel y observa los siguientes ejemplos. La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva limaña era lo más atroz que podía depararme el destino, peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la migala y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar, con total seguridad, el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular el descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento, la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble. Ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes en que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado y tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado y que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces, el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad, esto no tiene importancia, porque yo he conseguido a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en las conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad y acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que yo soñaba con Beatriz y su compañía imposible. ¿Notaron las características de este texto? ¿Identificaron el género empleado? Revisa tus apuntes. Como verás, en este relato hay un personaje que nos va introduciendo en su historia. ¿Te imaginaste lo que iba sucediendo? Ahora que has escuchado este cuento, escribe en tu libreta las preguntas que te ayudarán a reconocer las características de este texto. Veamos el siguiente ejemplo. Pon mucha atención. El poema que hoy te presento se titula ¿Qué les queda por probar a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo grafitis, rock, esceptismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y rutina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar la paz así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios,
tanto si existe como si no existe, tender las manos que ayudan, abrir las puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Luego de escuchar el poema, nuevamente te invitamos a aplicar tus conocimientos. Revisa las siguientes preguntas e intenta contestarlas. ¿Cuál es la intención del autor al escribir el texto? ¿Qué recursos emplea el autor para escribir esta obra literaria? ¿Cuál es el género literario que identificaste? Hasta aquí hemos observado qué son los géneros literarios y cuáles son sus características. Esperamos que hayas podido reforzar tus conocimientos. Ha sido un gusto compartir contigo en este espacio común de la educación media superior. Recuerda, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta pronto. ¿Cuál de los géneros literarios que conociste hoy te llama más la atención? ¿El cuento? ¿La poesía? ¿El teatro? Recuerda que leer abrirá tu mente y tu imaginación a nuevas formas de pensar, permitiéndote conocer todo un mundo dentro de los libros. Siempre que tengas la oportunidad, acércate a la lectura. Te aseguro que pasarás un rato extraordinario. Este es el espíritu que compartimos todos los docentes del espacio común de la educación media superior. No importa si venimos de escuelas federales, estatales, autónomas, particulares. Queremos que tú te sientas acompañado durante las clases desde tu casa. Pronto podremos volver a encontrarnos en las aulas. Mientras tanto, debemos seguir con los cuidados para que la pandemia llegue pronto a su fin. Hasta la próxima. Quedaste hasta el final de esta aula SMSHD. Te sugiero que tomes apuntes para que puedas revisarlos y así aclarar tus dudas. Por favor, permanece en casa estos días de confinamiento. ¡Nos vemos!